Amados hermanos en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo y amistades que están pendientes de nuestras transmisiones, reciban este fraternal saludo de paz a vosotros. Hermanos, queremos comunicarles que tuvimos problemas técnicos con lo que es la superintendencia y a eso se debe, hermanos, que esta mañana solamente vamos a subir la predicación del tema correspondiente a la escuela de la mañana. Voy a pedirles, hermanos, que en sus reuniones, si es posible, hagan pausa al audio o al video y utilícenlo, hermanos, para cantar unas alabanzas previas a la predicación, si así fuera posible. Mis hermanos, mil disculpas. Se nos dieron esas dificultades, pero primero Dios vamos a tratar de mejorar, vamos a tratar de corregir los errores que se han cometido para que no nos vuelva a suceder. Paz a vosotros, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, en el Señor, amistades que están con nosotros pendientes de estas transmisiones, reciban todos este fraternal saludo de paz a vosotros. Mis hermanos amados, recuerdo aquellas palabras que el profeta Jeremías expresaba cuando el Señor le había enviado a una misión tan importante como lo era el poder ir a hablar a su pueblo. Y él le dijo: Señor, no sé hablar porque soy niño. Y el Señor le dijo: no digas soy niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mandare. Mis hermanos amados, en esta preciosa mañana, pues también nosotros bajo esta promesa de parte del Señor, también hoy nos podemos pensar, podemos basarnos a esta promesa y decir de que hablamos solamente lo que el Señor nos dice que hablemos. Mis hermanos, en esta mañana vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a seguir hablando acerca de los tiempos sagrados. Pero antes de hacerlo, yo quiero invitarles a que me acompañen. Vamos a hacer una oración en este momento. Hermanos, acompáñenme a hacer una oración, por favor. Bendito Padre, tú que habitas, Señor, en luz inaccesible, rodeado de santidad. Señor, en este momento nos presentamos a ti cuando, gracias a tu voluntad, estamos a punto de abrir el sagrado libro, estudiar tu palabra, mi Dios. En este momento, muy agradecidos contigo por la multitud de tus piedades y misericordia. Y hoy, Padre bueno, vamos a seguir hablando acerca de tus tiempos, los tiempos sagrados. Queremos estudiar tu palabra, mi Dios. Queremos pedirte que la guianza de tu Espíritu Santo sea con nosotros. Queremos pedirte, Señor, que no permitas que de mis labios surjan palabras equivocadas, sino que lo que se hable sea para edificación de nuestra vida, mi Dios. Bendice a cada uno por nombre de los que estamos pendientes de estas transmisiones, tanto tu iglesia como amistades. Y permite, Señor, que lo que tú nos vas a hablar lo podamos comprender y mejor aún lo podamos llevar a la práctica. Te lo venimos a rogar, mi Dios. Reconociendo que no tenemos méritos, te lo pedimos todo en los méritos santos de tu muy amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados, habiendo pedido la dirección al Señor, vamos a abrir el sagrado libro. No sin antes suplicarle que revisemos nuestros teléfonos, hermanos, y si todavía los tenemos con volumen, al menos quitémosle el volumen, hermanos, para que no vaya a perturbarnos en el momento de la revisión de la palabra de nuestro Dios. Mis hermanos, en esta mañana vamos a hablar
como les dije, acerca de los tiempos sagrados de Dios, y vamos a hablar acerca de una de sus solemnidades, acerca de la solemnidad, la santa solemnidad de las cabañas, hermanos. Una fiesta que de hecho pues también ya estamos muy cerquita de ella, hermanos. Vamos a buscar en el libro de Zacarías. Libro de Zacarías. Y vamos a leer, hermanos, en el capítulo 14 de Zacarías. Zacarías capítulo 14. Dice el capítulo 14, vamos a leer del versículo 16 al 19. Página 949, si tenemos la misma versión, hermanos, es la página 949 del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 14, versículo 16. Y dice la palabra de Dios: y todos los que quedaren de las gentes que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de las cabañas. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén a adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las gentes que no subieren a celebrar la fiesta de las cabañas. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las gentes que no subieren a celebrar la fiesta de las cabañas. Mis hermanos amados, en este pasaje de la Escritura, bueno, tengan la bondad de acomodarse, hermanos. En este pasaje de la Escritura nos estamos remontando hasta el milenio, cuando el Mesías esté reinando sobre la tierra, y nos hace sentirnos, este pasaje nos enseña que la solemnidad de las cabañas precisamente se va a celebrar también en el milenio. Mis hermanos, podríamos pensar en el orden de esta fiesta, y el inicio que hoy hemos tenido es prácticamente remontándonos a la venida del Señor, al establecimiento de su reino y la celebración de esta solemnidad en el milenio. Pero por supuesto vamos a tratar de revisar. De hecho, el objetivo es recordar algunas razones por las que celebramos esta fiesta actualmente en la iglesia de Dios. El objetivo es revisar el por qué celebramos esta fiesta en nuestro presente. Y la lectura nos hablaba acerca de la fiesta ya en el milenio. Hermanos, hay congregaciones, de hecho hay una congregación que no celebra la fiesta en nuestro tiempo, pero dicen, nosotros estamos conscientes, dicen ellos, que esta fiesta, la Escritura nos enseña que se va a celebrar en el milenio. Y la gran pregunta es, ¿y por qué en el milenio sí? Dicen ellos, la vamos a celebrar, pero en nuestro tiempo no. Algunos se basan en que es una fiesta que recurre a hacer una inversión bastante fuerte, pero todas esas son excusas para no cumplir con la ordenanza del Señor. Qué bueno, hermanos, que la iglesia, sí, la iglesia de Dios, sí está haciendo todo su esfuerzo por cumplir con esta ordenanza que Dios ha dejado como un estatuto perpetuo. Hoy vamos a revisar acerca de las razones por qué la iglesia celebra estas fiestas. Mis hermanos, hay un versículo de memoria en el libro de Zacarías precisamente,
en el capítulo 14, versículo 16. Y es cuando dice, y todos los que quedaren de las gentes que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año a adorar al Rey Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de las cabañas. Todos los que quedaren de las gentes. Esto precisamente es después de aquella gran batalla, la que se le conoce como la guerra del Armagedón. Hermanos, voy a dejar un espacio prudencial para que ustedes, si lo han aprendido el texto de memoria, voy a pedir que se ponga de pie el que aprendió su texto y lo diga en este momento, hermanos, a partir de este momento. Amén. Mis hermanos amados, como les decía, este pasaje nos hace recordar o nos hace entender que la santa solemnidad de las cabañas se va a celebrar también en el milenio. Dice el comentario: Dios estableció esta fiesta como la tercera del año, que debe ser celebrada a partir del día 15 de Tirri hasta el día 22, es decir, durante 8 días. Esta fiesta se encuentra dividida en 7 días, en los que se habita en cabañas, y un octavo día de Santa Convocación, el cual se guarda como sábado ceremonial. Mis hermanos, cuando dice acá que es la tercera fiesta del año, pues nos basamos en lo que dice la Escritura. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, que nos dice 3 veces cada un año vamos a celebrar. Y nos dice, vas a celebrar la solemnidad de los ácimos, la solemnidad de las semanas y la solemnidad de las cabañas. Por eso decimos, es la tercera fiesta del año, aunque ya hemos estudiado que hay una serie de fiestas que la iglesia las celebra también, pero en su estado de transición. Y esta solemnidad, nos dice el comentario, que se celebra desde el 15 de Tirri o el 15 de Etanín, que es lo mismo, hasta el 22. Son 8 días de fiesta. Aunque la Biblia nos enseña, por ejemplo, en el libro de Levítico, en su capítulo 23, nos enseña algo que hoy vamos a tratar de revisar. Levítico capítulo 23. Y leemos el versículo 34 primeramente, que dice de la siguiente manera: habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la solemnidad de las cabañas a Jehová. ¿Por cuántos días dice, hermanos? Sí, dice por 7 días. Luego dice, el primer día habrá santa convocación, ninguna obra servil haréis. ¿Qué nos indica esto, hermanos? Nos indica que el primer día de esta santa solemnidad es un sábado, pero es un sábado ceremonial o sábado anual. Recordemos que este término ceremonial o anual no aparece dentro de la Escritura, pero es una forma que la iglesia ha utilizado para distinguir entre un sábado conforme al mandamiento, un sábado semanal, con un sábado de las solemnidades. Entonces, mis hermanos, el día primero de la fiesta, o sea, el 15 del mes séptimo, es un sábado anual. Por eso dice, el primer día habrá santa convocación, ninguna obra servil haréis. Luego dice, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Pero luego dice, el octavo día
tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ninguna obra servil haréis. Mis hermanos, cuando oímos esto, de repente alguien pregunta, dice, bueno, hermanos, si son 7 días, como dice la Escritura, por ejemplo, lo que acabamos de leer dice en el versículo 34, al final del versículo, dice, será la solemnidad de las cabañas a Jehová por 7 días. Alguien pregunta, hermanos, ¿son 7 o son 8? ¿Cuántos días dura la fiesta de cabañas? Si nosotros contestáramos y dijéramos, hermanos, son 8 días de cabañas, pues quizás no estaríamos contestando bien. Tendríamos que aclarar, tendríamos que decir, cabaña dura 8 días porque son 7 días de enramada de cabañas, o sea, con el adorno de cabañas, más un 8º día que es una santa convocación. 7 días de enramada más un 8º día que es santa convocación. Luego dice, nuestro Dios ordenó que este día se celebrara por estatuto perpetuo. Dice el 41, 23:41, leámoslo, hermanos, dice, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada un año. Será estatuto perpetuo por vuestras edades. En el mes séptimo la haréis. Mis hermanos, nos damos cuenta entonces que la importancia de esta fiesta, el celebrarla, es porque el Señor así lo ordenó y dijo va a ser estatuto perpetuo. Eso no va a terminar. El Señor dijo, tendrían que estar celebrando esta fiesta. ¿Qué vamos a conmemorar en esta fiesta? Bueno, la Biblia lo dice. Por ejemplo, dice en el versículo 42 del capítulo 23. Dice, en cabañas habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en cabañas, para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Hermanos, ese es el objetivo. De repente en cabañas preguntamos y decimos, hermanos, ¿cuál es la razón de cabañas? ¿Cuál es la razón de celebrar esta fiesta? Para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice habitar yo a mi pueblo cuando lo saqué de Egipto. En nuestro tiempo, hermanos, porque aquí acabamos de leer, dice, en cabañas habitaréis 7 días, pero luego dice, todo natural de Israel habitará en cabañas. Y alguien puede preguntar, bueno, ¿y ustedes por qué están celebrando estas fiestas si no son israelitas naturales? Y podríamos preguntar, y la escritura y todo lo que hay, hermanos, ¿será que el gentil estaba incorporado a esto? No, y esto debemos entenderlo, hermanos, que lo que está escrito, el Señor lo había dicho de una manera, ¿cómo les quiero decir? Lo había dicho de una manera exclusiva para Israel. Yo siempre, hermanos, cuando recuerdo esto, digo, leamos por ejemplo en el libro de Romanos capítulo 9 y versículo 4, que nos dice, hermanos, dice que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas. Y preguntamos siempre, ¿qué le hacía falta a Israel? Nada, hermanos. Aquí está encerrado todo. Los israelitas, dice, de ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la data de la ley, el culto, las promesas de Israel. El pueblo gentil no teníamos nada. No teníamos nada. De hecho, hermanos, en el libro de Efesios, por ahí cerquita, veamos, busquémoslo. Libro de Efesios en su capítulo 2, lo vamos a revisar un poquito rápido, hermanos. Capítulo 2, versículo 11 de Efesios dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, nosotros, hermanos,
los gentiles en la carne, que era llamado sin circuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo, o sea, antes de llegar al Señor, en aquel tiempo, dice más, estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza, y como dice, hermanos, y sin Dios en el mundo, o sea, no teníamos nada. Esa era la condición de nosotros los gentiles. Y por eso cuando alguien dice es que estas fiestas eran para Israel, tienen razón, hermanos. Nosotros no teníamos acceso a esto. Nosotros estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Estábamos, hermanos, extranjeros a los pactos de la promesa. Pero viene una maravillosa noticia, hermanos, y es que luego dice, por ejemplo, el versículo 13, más ahora, porque lo que leíamos dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, antes de llegar al Señor, no teníamos nada. Estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Pero luego dice el 13, más ahora, cuando ya hemos llegado al Señor, más ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno. ¿De ambos qué? De ambos, hermanos, de ambos pueblos, si podemos llamarlo así. El pueblo de Israel y el pueblo gentil. De ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hermano, pero entonces, ¿cómo es esto? El israelita que creyó en el Mesías, creyó en la doctrina, en la enseñanza que Dios le dio a su hijo para que le hablara a su pueblo, pues fue, como decirlo, vino a formar parte de la iglesia de Dios. Y los demás israelitas, la misma escritura nos enseña que fueron cegados para que viendo no vieran y oyendo no entendieran. Y luego vemos el otro grupo, los gentiles que hemos creído en Jesucristo, o sea, hemos comprendido su enseñanza y la hemos llevado a la práctica, pues también somos extraídos de nuestro natural lugar gentil y venimos a ser parte del pueblo de Israel. Hemos sido añadidos a su pueblo y por eso el apóstol Pablo en Efesios decía, el 11, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, aclaraba, hermanos, porque espiritualmente dejamos de ser gentiles y nos convertimos en israelitas, precisamente, porque venimos a ser parte del pueblo de Israel que creyó en el Señor. Hacemos un solo grupo que le llamamos, o se le llamó el Señor, Iglesia de Dios. Así que, mis hermanos, cuando alguien viene y dice que estas fiestas eran para Israel exclusivamente, tiene razón. Nosotros solamente hemos sido partícipes de ella desde el momento que dejamos nuestro natural gentil y el Señor, gracias al sacrificio de su Hijo, nos injertó a su pueblo Israel. Entonces, mis hermanos, en cabañas habitará todo natural de Israel. Y hoy nosotros lo celebramos, como dijimos anteriormente, porque hemos sido añadidos a su pueblo. Dice más, esta es una de las razones por las que celebramos esta fiesta, pues es pacto perpetuo y Dios no muda lo que ha salido de sus labios. Hermano, ¿quién dice esto? La Escritura. Nosotros no vamos a estar hablando algo si la Escritura no lo dice, hermanos. Si la Escritura no lo dice, pues yo tampoco lo digo. Entonces, dice, por ejemplo, en el libro de los Salmos, busquemos rapidito, hermanos, libro de los Salmos, y vamos a buscar en el capítulo 89 del libro de los Salmos. Por favor, hermanos,
capítulo 89 del libro de los Salmos, y dice el versículo 34. Leámoslo en este momento, hermano. Dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré. Mudar es cambiar. Dice, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Quién decía esto? El Señor, hermanos, el Eterno. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos indica esto? Que si Dios ordenó esta fiesta, pues no la va a quitar, no la va a mudar, no la va a cambiar, hermanos. Si Él dijo que era un estatuto perpetuo, pues es y sigue siendo estatuto perpetuo. Y lo menos que podemos hacer nosotros es esforzarnos por llevarla a la práctica. Es lo menos que podemos hacer. Sigue diciendo: a esta fiesta también se le conoce como Sukkot, palabra que significa tabernáculos o cabañas. De allí, en el libro de Juan, por ejemplo, ya en los días de Jesús, ahí nos habla de esta fiesta. Vámonos al libro de Juan, hermanos, porque la idea es que nosotros veamos en la Escritura que el Señor hace mención de estas fiestas. Libro de Juan, capítulo 7, hermanos. 7:1 de Juan dice de la siguiente manera, quiero que lo leamos, hermanos, dice: y pasadas estas cosas, andaba Jesús en Galilea, porque no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Sigue diciendo: y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y dijeron sus hermanos: pásate de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. ¿Cuánto tiempo había pasado desde el Sinaí, hermanos? Había pasado una buena cantidad de años. De hecho, pues la ley fue dada en el año 1491 y aquí ya estábamos celebrando, ya estábamos en la época, en la era común, que se le conoce también en la era cristiana. Ya estábamos allí. ¿Cuánto había pasado? Había pasado una buena cantidad de años, 1491 años, más los años que habían transcurrido ya en la época cristiana. Entonces, mis hermanos, desde que fue establecida esta fiesta allá en el Sinaí, porque allí fue dictada esta ley, este estatuto, desde entonces se había venido celebrando en su tiempo. Y qué bueno, hermanos, qué bueno, porque el Señor también confió a su pueblo Israel el conteo de los tiempos. Y el pueblo era cuidadoso en llevar el conteo de los tiempos. Entonces dice acá: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Habían pasado esa buena cantidad de años y el Señor permitía que su pueblo continuara celebrando la fiesta de los tabernáculos. Es como ahora, hermanos, miren cuánto tiempo ha pasado, año 2021. Entonces, y qué bonito si al escribir se dijera, se estaba estudiando en esta fecha, ¿verdad? Estábamos estudiando el 4 de septiembre, sábado 4 de septiembre, y precisamente estábamos estudiando acerca de la fiesta de las cabañas, porque ya estaba muy cerca esta hermosa solemnidad. Qué bonito, hermanos, que esto, miren cuánto tiempo ha pasado, y la iglesia continúa celebrando esta solemnidad. Hermanos, es necesario revisar la celebración de esta fiesta al pasar de los años. Dice más el comentario: se le menciona como la fiesta de los tabernáculos, también se le llama fiesta de la cosecha. Éxodo 23:16 precisamente así nos dice, que a la fiesta de las cabañas
o la fiesta de Sucot o la fiesta de los tabernáculos, también se le llamaba la fiesta de las cosechas, porque precisamente era en esa época que salía la cosecha de la uva. Entonces, sigue diciendo, esta fiesta fue celebrada en los tiempos de Josué, hijo de Nun, de acuerdo con lo que nos dice Nehemías 8:17. Vamos al libro de Nehemías, hermanos. Nehemías capítulo 8 y vamos a leer el versículo 17. 8:17 de Nehemías. Busquémoslo por favor, hermanos. Vámonos al Antiguo Testamento y es la página 517, si tienen mi versión. Nehemías capítulo 8, versículo 17. Mucha atención a esto. Dice, y toda la congregación que volvió de la cautividad hicieron, ¿qué cosa dice, hermanos? Hicieron cabañas y en cabañas habitaron, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Hermanos, algunos al leer este pasaje nos dicen desde los días de Josué hasta los días de Nehemías no habían celebrado fiesta. Esto no es así, hermanos. Aquí lo que nos está diciendo es que desde aquella gran alegría con la que celebraban la fiesta en los días de Josué, pues no habían hecho de esa manera como lo estaban haciendo en los días de Nehemías, que hubo tremenda alegría. ¿Por qué? Porque recordemos, hermanos, que este pasaje de la Escritura, y precisamente ya lo leímos donde dice, y de toda la congregación que volvió de la cautividad. ¿Cautividad de dónde, hermanos? Los que habían vuelto de la cautividad de Babilonia. Recordemos que Nabucodonosor llevó cautivo a los israelitas para Babilonia. Y en Babilonia, la misma Escritura nos enseña que el pueblo de Israel allí pasó grandes penurias junto a los ríos de Babilonia, dice la palabra de Dios. Ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Y los que los habían llevado cautivos les decían, cantadnos de aquellos signos que cantaban allá en su tierra. Y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar canción de Jehová en tierra de extraños? No había alegría, hermanos. Y después, qué importante, porque el Señor ya había dicho que ellos iban a ser cautivos 70 años. Fueron llevados cautivos en el año 606. Y 70 años después salen de Babilonia y celebran la solemnidad. Por eso dice, y toda la congregación que volvió de la cautividad hicieron cabañas y en cabañas habitaron. Y por supuesto con una tremenda alegría como en los días de Josué. Entonces, este pasaje nos anuncia o nos dice que en los días de Josué, hijo de Nun, celebraban esta solemnidad. Hubo fiesta en los días de Josué. Sigue diciendo, esto fue en el año 1451, los días de Josué. Año 1451. De la misma forma podemos ver que la fiesta de las cabañas se celebró también en tiempo de los jueces. Y aunque no se deje ver sobre el nombre de la fiesta, todos los comentaristas bíblicos están de acuerdo que en el libro de Jueces capítulo 21, versículo 16 hasta el 22, hace referencia a la fiesta de las cabañas ahí por el año 1406, antes de la era común. Además, la evidencia que tenemos para sustentar esto es que en esta fiesta se llevaba a cabo la cosecha de las
uvas. Por eso se le llama también la fiesta de las cosechas. Dice más, de la misma manera, en tiempos de los reyes, las fiestas se celebraban con enorme regocijo. Por ejemplo, tenemos el caso cuando se consagró el templo de Salomón y además se celebró la fiesta de las cabañas. Tal acontecimiento lo ubicamos en el año 1004 antes de la era común. Por otra parte, de acuerdo con lo que nos dice Segunda de Crónicas 8:12, se deja ver que el pueblo sabía de las tres grandes festividades. Busquémoslo, hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 8. Busquémoslo rapidito. Y vamos a leer, hermanos, el versículo 12. Dice de la siguiente manera, capítulo 8, versículo 12 del libro de Segundo de Crónicas. Dice de esta manera. Entonces ofreció Salomón holocausto a Jehová sobre el altar de Jehová que había él edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los sábados, en las nuevas lunas, en las solemnidades, 3 veces en el año, a saber, en la fiesta de los panes ácimos, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de las cabañas. Oigamos bien, en los días de los reyes, porque aquí está hablando, si nos dimos cuenta, dice, ofreció Salomón holocausto a Jehová sobre el altar en los días de Salomón. Dice que está mencionando ahí precisamente las tres grandes solemnidades, hermanos. Entonces, de allí entendemos que el tiempo había transcurrido y el pueblo todavía seguía llevando el conteo de los tiempos y estaba haciendo las cosas precisamente como Dios lo había ordenado. Me llamó mucho la atención, hermanos, por ejemplo, cuando dice así, mire, para que ofreciesen, dice el versículo 13, para que ofreciesen cada cosa en su día. Qué importante, hermanos, porque nos hace entender que el pueblo de Israel llevaba el conteo de los tiempos, era cuidadoso, porque también sabían de que han entendido que Dios es celoso y que no se podía llevar la fiesta y decir, hoy vamos a celebrar fiesta. No, tenía que ser en el día que Dios había ordenado. Entonces, mis hermanos, en los días de Salomón, nos deja ver la escritura que ellos conocían bien 3 veces en el año, dijo, en la solemnidad de los panes ácimos, en la solemnidad de las semanas y en la solemnidad de las cabañas. Sigue diciendo, se deja ver que el pueblo sabía de 3 grandes festividades y en ese momento corría el año 992 antes de la era común. Imaginemos, hermano, desde el año 1491, ¿cuánto tiempo había pasado el año 992? Entonces, y el pueblo todavía seguía observando las solemnidades en su día. Sigue diciendo, por otra parte, cuando se celebra la fiesta de cabañas, en tiempos de Nehemías fue en el año 445. Por lo tanto, aclaramos que la fiesta de cabañas se celebró antes del año 445 y después del año 1406. Es decir, durante todo el período de los reyes de Israel. Si bien es cierto, dentro de la escritura no aparece como cronológicamente año a año las solemnidades,
porque no ese es el objetivo de la escritura, hermanos. El llevar cronológicamente el conteo de estas solemnidades. Creo que lo dice el comentario, voy a leerlo, dice. Pero, ¿por qué en la escritura no se observa año con año la celebración de la fiesta de las cabañas? Pregunta. Porque la Biblia no es una bitácora en la que se tenía que anotar las solemnidades celebradas año con año. Además, el pueblo sabía lo que tenía que llevar a cabo de acuerdo con la ley que Dios que les ya había dado. Por lo tanto, tal bitácora no era necesario. El llevar el conteo año con año no era necesario. Es, hermanos, como que en nuestro tiempo, de repente revisemos libros de actas y no aparece en un año la celebración de las fiestas. En 1, 2, 3, 5 años. No quiere decir que no se celebró. Simplemente lo que quiere decir es que no se hizo un acta de esas fiestas. Entonces eso en ningún momento, hermanos, puede presentarse como una prueba para no celebrar las solemnidades. No se puede presentar como prueba. No podemos presentar como prueba que la escritura no menciona año con año las solemnidades. Había sido una orden de Dios, hermanos. Fue la orden directa de Dios, dio la fecha y ahorita, por ejemplo, vimos, hermanos, que en los días de Josué se celebraba, así lo dijo Nehemías. En los días de los reyes se celebraba. En los días de los jueces también se celebraban las fiestas. Y luego lo vemos a Nehemías también celebrando las solemnidades. Entonces, los años pasaron y el Señor dejó huella que a un periodo de tiempo aparecía celebrando las fiestas. No quería decir que entre un periodo y otro no había en su intermedio celebración de fiestas. No quiere decir eso. Lo importante, hermanos, es que vean cuántos años habían pasado ya y, por ejemplo, en los días de Salomón, con lo que leímos en el libro segundo de Crónicas, era el año 992 y la ley había sido en el año 1491. ¿Cuántos años habían pasado? Pero ellos tenían presente cada fiesta en su día. Entonces, no es ninguna prueba el poder decir nosotros en nuestro tiempo. Lo que pasa es que en la escritura no aparece que año con año se celebraba. No es una prueba para no celebrarlo. Sigue diciendo, hermanos. La fiesta de las cabañas se ha celebrado a través de la historia. Solo hubo un tiempo en el que se cumplió lo que dice Isaías 1:13. Vamos a revisar esto, hermanos. Vamos a revisar esto porque también esto, la mala interpretación de estos versículos ha llevado a que el mundo religioso ya no celebre estas fiestas. Ha llevado a que algunos grupos aislados interpretaron mal el versículo y si estaban con nosotros, se apartaron de nosotros porque dijeron ya no, esta fiesta ya no se tienen que celebrar porque así lo dice la palabra de Dios. Dice Isaías capítulo 1, versículo 13. Dije antes, la mala interpretación de estos versículos lleva a que la persona deje de hacer lo correcto delante del Creador. Dice, versículo 11 del capítulo 1. ¿Para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué a mí? Harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrillos. Oigan lo que el Señor estaba diciendo. Harto estoy de sus sacrificios. ¿Para qué a mí? Yo no quiero más esto. Lo compaginamos, hermanos, bueno, vamos a leer otro versículo, el 14. Hasta el 14 dice,
¿quién demandó esto de vuestras manos cuando vinieseis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vano presente. El perfume me es abominación. Y menciona luna nueva, sábado, el convocar asambleas. No las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades, vuestras lunas nuevas, vuestras solemnidades. Tiene aborrecida mi alma. No, luego dice, me son gravosas. Cansado estoy de llevarlas. Este pasaje en su mala interpretación ha hecho que muchos digan, el Señor ya no se agrada con las fiestas. El Señor ya no se agrada. Hermanos, lo que debemos entender, porque no solamente este profeta dijo esto, veamos otro, en el libro de Amós, hermanos. Busquémoslo rapidito, hermanos. Libro de Amós, en su capítulo 5, dice el versículo 21 del capítulo 5. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me darán buen olor vuestras asambleas. ¿Oímos, hermanos? Pues así lo dice el Señor, hermanos. Pero debemos entender, hermanos, que cuando el Señor deja de percibir en olor de suavidad este tipo de solemnidades, cuando el Señor deja de percibir olor de suavidad en la práctica de su doctrina, cuando nosotros hacemos las cosas pero ya no lo hacemos con convicción de fe. Si de repente estamos en la casa de oración pero lo hacemos ya solo por tradición, ya no sentimos ese gozo, esa alegría, ya no sentimos, hermanos, esa convicción, ya no creemos nosotros que el estar haciéndolo es para agradar al Todopoderoso. Cuando perdemos ese sentimiento, entonces dejamos de ser agradables al Señor, hermanos. Como que usted y yo vayamos a la casa de oración solo porque me quedó espacio. Hoy me quedó tiempo, voy a ir. No tengo nada que hacer. Hermanos, el día que nosotros perdamos esa convicción de fe, ese día vamos a dejar de ser agradables al Señor. Por eso es importante, bien importante, hermanos, que nosotros mantengamos ese fervor espiritual y que cuando vayamos a la casa de oración lo hagamos con convicción. Cuando trabajemos en la obra lo hagamos con alegría, hermanos. Por eso es importante, porque al dejar de hacerlo, perdemos entonces delante del Señor ese olor de suavidad que Él toma con nuestros sacrificios. El pueblo de Israel lo había perdido, hermanos. El pueblo de Israel había dejado de hacer lo correcto. Yo me recuerdo que incluso ya no le sacrificaban al Señor lo grueso de sus rebaños. El Señor dijo, por ejemplo, van a tomar un macho de cabrío, van a tomar un macho de un año sin defecto. Él decía, me van a dar lo mejor, lo más grueso. Pero el pueblo de Israel empezó a llevar quizás un animalito que estaba ciego, que estaba cojo. Dejó de cumplir la orden del Señor y eso al Señor no le agrada, hermanos. Que las cosas ya no se hagan como Él lo ha ordenado, sino que lo tratemos de hacer a nuestro modo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Tomando como ejemplo esto, lo que debemos hacer, hermanos, es hacer las cosas que a Dios le agradan, pero hacerlo con convicción de fe. Eso debemos hacerlo. Entonces, ¿qué se estaba cumpliendo acá? Dice el comentario. Este periodo ocurrió durante el tiempo en que los judíos fueron llevados a Babilonia durante 70 años. Sin embargo, al regresar de la cautividad, celebraron una vez más la fiesta del Eterno.
y entre ellas la fiesta de las cabañas, tal como se deja ver en los tiempos de Nehemías, ya lo leímos. Entonces, mis hermanos, se cumplió. Ya no me traigas más vano presente. Ya no me lo traigas. Se cumplió, hermanos, lo que el Señor había anunciado por boca de sus profetas. Incluso le reclama y le dice, ¿me celebraste fiesta en el desierto, casa de Israel? No, antes traías tus dioses paganos de allá de Egipto. El pueblo había perdido, como dije antes, la convicción. Y ya le daban lo mismo a ofrecer las cosas desagradables. Hermanos, y para el Señor, pues nosotros siempre hemos dicho, para el Señor es lo mejor. Yo me recuerdo, hermanos, de un caso, un hermano me contaba, que de repente estaban aserrando un madero, un árbol, y dice que sacaron unas tablas y salieron con hoyo. Y dijo él, estas las vamos a apartar, porque de aquí, dijo él, vamos a hacer el púlpito. Y alguien se le quedó viendo y le dijo, ¿y por qué las con hoyo? Si para el Señor debe ser lo mejor. Y entendió él y dijo, realmente así tiene que ser. Buscar lo mejor de aquellas tablas que estaba sacando para hacer un púlpito que iba a engalanar la casa de oración. Y él dijo, pues yo estaba sacando las que tenían hoyo, las que no las iba a poder vender, porque tenían hoyo. Y quizás para poder hacer el púlpito le iba a poner acerrín ahí a modo de tapar ese hoyito. Hermanos, no debe ser así. Cuando nosotros caemos en ese vacío, entonces ya no vamos a ser agradables delante de Dios. El pueblo le pasó eso, hermanos. El pueblo perdió la alegría, la convicción en las solemnidades. Ya le daba quizás lo mismo. Ya viene la fiesta, ya no era la misma alegría. Pero llegó el momento que fueron transportados, dice la Biblia, más allá de Damasco. Fueron transportados a Babilonia. Y en Babilonia, allí ya no era alegría, hermanos. Allí era sufrimiento. Allí era dolor. ¿Por qué? Porque allí no había libertad de culto. Allí estaban ellos, hermanos, como, vamos a decir, como cautivos, como esclavos. Dice en el capítulo 137 del libro de los Salmos, leámoslo, hermanos, para que veamos, sintamos el ambiente que ellos vivían allí. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que allí nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los himnos de Sión. Y ellos respondían, ¿cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? Luego dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, mi diestra será olvidada. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Mis hermanos, esta era la condición de sufrimiento que ellos vivían en Babilonia. ¿Por qué? Porque habían violado el pacto sempiterno del Señor. Porque habían traspasado sus leyes. Porque habían torcido el derecho, hermanos. Porque habían menospreciado sus solemnidades. Porque dejaron de ofrecer lo mejor al Señor. Porque empezaron a darle al Señor lo que sobraba. Hermanos, analicemos nosotros. Analicemos qué tanto nosotros estamos esforzándonos por cumplir y darle al Señor lo mejor. Analicemos qué tiempo le estamos dando al Señor, hermanos. Si estamos dándole lo mejor de nuestro tiempo o estamos dándole al Señor el tiempo que nos sobra. Analicémoslo, hermanos. Porque también de eso va a depender
el agradar al Señor o no agradarlo. También de eso va a depender. Analicemos cómo llevamos el control de nuestra vida, hermanos. ¿Qué tanto cuestionamos al Señor? Recordémonos que Dios es incuestionable. Pero de repente nosotros podemos encontrar un versículo de la Biblia y ya queremos cuestionarlo. No es así como debemos actuar. El pueblo de Israel pasó su prueba, pasó grandes penurias. Fue llevado a Babilonia y allá no había libertad de culto. Allá no había alegría. Y cuando volvieron, ya lo leímos en el libro de Nehemías 8, que cuando volvieron de la cautividad de Babilonia, entonces las cosas fueron diferentes. El pueblo celebró la fiesta con grande alegría. El pueblo se alegró y de hecho pues decía desde los días de Josué hijo de Nun, no había hecho así el pueblo, con esa misma euforia, con esa misma alegría, con esa misma convicción de fe delante del Creador. Que el Señor permite, hermanos, que al pasar de los años nosotros sigamos esperando con ansia las solemnidades y sigamos celebrándolas con la misma alegría, hermanos. Que nos sintamos alegres, que no vayamos a la solemnidad del Señor solo porque me quedó el espacio. No, que nos preocupemos, hermanos, que quizás después de una jornada que hay que buscar la casa de oración y disfrutar de la fiesta. Es cada un año y no sabemos, hermanos, si va a ser nuestra última fiesta. No lo sabemos. No sé, hermanos, pero el año anterior no pudimos celebrar la fiesta en la casa de oración. Este año no lo sabemos todavía. Los planes son hacerlo. Pero hermanos, el año anterior no se pudo. Yo sé que había tristeza en el corazón de la iglesia, aunque celebró la fiesta de las cabañas en sus hogares. Pero había tristeza en nuestros hogares, no estaba la misma alegría, hermanos. Nosotros nos estábamos viendo con nuestros hermanos, no había ese ambiente de fraternidad. Así que mis hermanos amados, el pueblo de Israel sufrió las penurias a causa de sus errores. Nosotros, hermanos, estamos a tiempo para cambiar nuestra historia. Si estamos haciendo mal, estamos a tiempo. Mientras tenemos vida, podemos cambiar. Podemos darle al Señor lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de todo, hermanos, para que las cosas nos vayan bien. Sigue diciendo: sin embargo, al regresar de la cautividad, celebraron una vez más la fiesta del Eterno, y entre ellas la fiesta de las cabañas. Ya lo leímos en el libro de Nehemías 8. Además, debemos añadir que en tiempo de los macabeos también se observa la celebración de esta fiesta. Aparece, hermanos, el libro segundo de Macabeo, capítulo 10. Recordemos que el libro de los macabeos es uno de los libros no inspirados, ¿verdad? Que no aparece dentro de nuestra escritura, pero sí se le toma como libros históricos, que allí en esas historias, allá aparece los macabeos. En el capítulo 10 aparece que en los días de los macabeos se estaba celebrando la fiesta de cabañas. Aunque sabemos que estos libros no son inspirados divinamente, sí los reconocemos como históricos y como tal nos muestra la celebración de esta gran solemnidad. Por lo tanto, en el tiempo del Señor Jesús, Él celebraba fielmente la fiesta y las leyes del Eterno. La Iglesia de Dios israelita cree que el Señor Jesús, como el mejor de los judíos, sí cumplió con todas las leyes de su Padre, hasta en los detalles más mínimos, aunque los versículos de la Escritura omitan los pormenores de cómo el Señor acudía a las celebraciones solemnes. Jesús es el modelo perfecto de obediencia y de humildad para el mundo entero. ¿Quién nos dice esto? El libro de Gálatas, capítulo 4 del libro de Gálatas, hermanos. Busquémoslo para que lo leamos. Dice capítulo 4, versículo 4. Mas venido el cumplimiento,
del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, y como dice, hermanos, hecho súbdito a la ley, obediente a la ley, a cumplir la ley como el Señor la había ordenado. Decimos esto porque hay quienes ponen al Señor Jesús como un hombre pecador, ya que afirman que Jesús no celebró la fiesta de las cabañas. Sin embargo, la Biblia dice que sí. Entonces, ¿a quiénes creemos? Aquellos que en su mala interpretación dicen Jesús no subió a la fiesta. Recordemos, hermanos, que cuando leemos en el libro de Juan capítulo 7, pues precisamente ahí nos habla de eso. Y nos dice que Jesús les dijo ahí a sus discípulos, suban ustedes. Y por eso dicen, yo no subiré todavía, les dice. Jesús no fue, ¿cómo no? Después que ellos subieron, dice que él subió también, pero lo hizo como en secreto. Entonces, la mala interpretación lleva a que muchos estén cayendo en el vacío. Dice, colocar entonces a Jesús como un judío que abrogó las leyes de Moisés, tal como lo enseñan algunos grupos religiosos, equivale a considerarlo como un Mesías antijudío y desobediente a la ley. Si la verdad fuese como lo dicen estos pastores, Jesús el Nazareno no sería el verdadero Mesías. Por todos los argumentos anteriormente expuestos, concluimos que la verdadera iglesia de Dios debe celebrar sus fiestas, pues al circuncidarnos en el bautismo, nos convertimos en parte de su pueblo y somos injertados en el árbol de la buena oliva. Dice más, esto nos hace acreedores de derechos y obligaciones. Por lo tanto, para hallar gracia delante del Eterno debemos cumplir con sus ordenanzas, entre ellas las de celebrar la fiesta. De otra manera, nos espera una muerte sin esperanza. Qué terrible esto, hermanos. Vean, hermanos, no es meter en miedo, hermanos, pero vean lo que dice, por ejemplo, el libro de Hebreos. Hebreos en su capítulo 10. Vamos a leerlo, hermanos. Hebreos capítulo 10 y dice su versículo 28. Dice de la siguiente manera. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué le pasa? Muere sin ninguna misericordia. Así lo dice la palabra, hermanos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque la ley de Moisés se le conoce así, pero la ley fue escrita por Moisés. Pero quien la dictó fue el eterno Dios. O sea, sigue siendo la voluntad de Dios escrita por Moisés. El desobedecer la ley de Moisés es desobedecer a Dios. El que menospreciare la ley de Moisés por 1, por 2 o 3 testigos, dice la Biblia, muere sin ninguna misericordia. Que Dios nos ayude, mis hermanos amados, porque dentro de sus leyes están las santas solemnidades. Y lo menos que podemos hacer nosotros es esforzarnos por cumplir con su solemnidad en su tiempo, en el tiempo que han sido establecidas, conforme a lo que Dios ha dicho, hacer todo nuestro mayor esfuerzo. Mis hermanos, vamos a llegar hasta acá. Que el Señor bendiga su palabra, que la haga fructificar, o sea, que podamos llevar buen fruto delante de Él. Pues de hecho, pues la palabra de Dios así nos dice, el fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mis hermanos, concluimos. Llegamos hasta acá. Si gustan, se ponen de pie. Y voy a pedirles que hagamos una oración y luego recibimos la bendición del Señor. Estamos cerrando, hermanos, en este momento. Bendito Padre,
Tú que habitas, Señor, en luz inaccesible. Tú que estás rodeado de santidad. Hasta ese lugar queremos llegar, Señor, con nuestro pensamiento, con nuestras palabras. Venimos, Señor, muy agradecidos contigo porque tú eres tan bueno con nosotros, porque no nos pagas conforme a nuestras acciones, porque siempre nos miras, mi Dios, con ojos de amor y misericordia. Bendito Dios, en este momento nos presentamos a ti. Venimos agradecidos, Señor, porque hoy nos has dado la oportunidad de estudiar tu palabra. Hemos hablado acerca de esta santa solemnidad de las cabañas y nos damos cuenta, Señor, cuán importante es el poder cumplir con esta solemnidad y hacerlo en su tiempo como tú lo has ordenado. Ayúdanos, Señor, para ser obedientes a tu palabra. Abre también los sentidos de aquellos que no lo hacen, argumentando quizás o malinterpretando algunos versículos de la Escritura. Señor, abre sus ojos del entendimiento para que comprendan que tú te agradas de esta fiesta, del esfuerzo que se hace por cumplir conforme a lo que tú has ordenado. Soberano Dios, gracias te damos, porque concedes que tu iglesia, al pasar de los años, continuemos celebrando esta solemnidad. Hoy, mi Dios, estamos llegando al final de esta reunión. Quiero pedirte, mi Dios, que dentro de toda tu iglesia y dentro de los amigos, si hay alguien estorbado de salud, que tú puedas llevar salud a sus hogares, que puedas llevar la sanidad de sus cuerpos, Señor. Si hay algún tipo de aflicción, que tú puedas dar la solución también a cualquier tipo de problema. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a nuestros amigos. Y permítenos, mi Dios, que la gran mayoría muy pronto puedan estar también en tu casa de una manera presencial, como ya lo han hecho muchos de tus hijos. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos que recibas esta nuestra oración, que pueda llegar delante de ti como un perfume, mi Dios, perfume de la mañana. Te lo suplicamos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, estamos cerrando. Vamos a recibir la bendición del Señor, libro de Números, capítulo 6, y dice su versículo 24. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos y amistades, paz a vosotros.